Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Pues llegó el momento de saludar a nuestro compañero Javier Berrocal Tadeo, coach de Conexión Amare y en su vida privada también, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí estoy en mi vida privada, profesional, bueno, se me mezcla todo a veces, ¿no? Pero bueno, también somos humanos, ¿no? Sí, que por supuesto. Tenemos comportamientos erróneos y aprendemos y esas cosas. Pero bueno, aquí en Conexión Amare lo que pretendemos ayudarles, y Javier tiene una experiencia brutal, lleva ya muchísimos años como profesional y para nosotros estamos encantadísimos de tenerlo aquí. Y sobre todo, para que no entremos en conflicto, que es lo que vamos a hablar hoy, porque madre mía con los conflictos. Sí, exactamente. Fíjate, es interesante, decías que tenemos comportamientos erróneos, ¿no? Y benditos errores a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina, ¿verdad? Que fue un error ahí, una placa de Petri media olvidada y se vio a la vuelta de esas medias vacaciones, ¿no? Ese fin de semana, cómo habían crecido unos hongos alrededor ahí. Y otros que no habían crecido y dice, oye, ¿y esto por qué pasa? Y de repente generamos la penicilina y empezamos a curar muchas enfermedades en la humanidad, ¿no? ¿Errores o no? Bueno, depende de quién lo mire. ¿Dónde está muchas veces el problema? Que cuando tú lo miras de una forma y yo lo miro de otra, se puede generar un conflicto. O cuando yo conmigo mismo me miro desde dos puntos de vista diferentes, puede que también genere un conflicto conmigo mismo. Por ejemplo, la primera parte está bien clara. Imagínate que tú me dices, Javi, necesito empezar a grabar a tal hora. Vale, perfecto, yo voy ahí a tu casa a grabar la música y demás, pero es que llego media hora tarde. Tú me dices, Javi, es que habíamos quedado, digo, pero tú no lo entiendes porque tú tienes otras historias. Y de repente tenemos un conflicto. Es decir, tú observas lo que ha pasado de una manera, yo lo observo de otra y se genera un conflicto porque de alguna forma nuestros intereses no están alineados. Vale, el segundo ejemplo, cuando pasa con nosotros mismos, que a mí me encanta. ¿Qué pasa? Aquellos que de repente vivo en casa de mis padres, me quiero independizar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero es que claro, es que tengo que cuidar a mis padres, empieza mi conflicto. Hay una parte de mí que dice, Javi, tienes que cuidar a tus padres, tú les quieres, ellos te quieren, se los debes. Es decir, imagínate que se activa la sensación de deuda, pero hay otra parte de mí que dice, me quiero independizar, quiero hacer lo que yo quiera, no quiero dar explicaciones, etcétera. Son dos visiones acerca de mí mismo, ¿vale? Con mi mismo contexto, pero hay un conflicto interno. Así que los conflictos son súper interesantes. Sí. Y sobre todo creo que tiene mucho que ver la aceptación, ¿no? De lo que hemos hablado muchas veces, de aceptar lo que es, que no tenemos que pelearnos con la vida. Exactamente. A ver, pelearte de vez en cuando, enfadarte, recochinearte, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la emoción ira, la emoción enfado, está orientada a sacarte de un contexto que no te gusta. Es decir, cambiar aquello que tú percibes como lesivo, como dañino a tu persona. Por eso me enfada, por eso me molesta, para moverme de donde estoy. La ira me saca de ahí o me invita a salir de aquello que no me está gustando. Otra cosa ya es la pelea por pelea, etcétera, ¿no? Y después, por ejemplo, fíjate, esto creo que lo hemos visto en Conexión Amare en otra ocasión, cuando la ira pasa al odio, ¿no? Y el odio es increíble la utilidad que tiene. No estamos defendiendo el odio, estamos entendiendo el odio, ¿vale? Lo dejamos muy claro. Ven que tiene un ladito oscuro aquí el chico, si yo lo he dicho, que broma. Fíjense, el odio es la figura psicológica que quiere aniquilar a aquello que te lesiona. Ok, no se trata de que quieras matar a alguien de verdad, sino que tú quieres dejar de sentir ese daño que tú estás entendiendo. Ojo, que aquí también estamos responsabilizándonos. Yo entiendo que esto a mí me daña. Entonces yo esto no lo quiero y empiezo por molestarme, sigo por enfadarme y termino por odiar eso porque oye, que ya no lo quiero más. Ojo, no estamos defendiendo el odio, lo dejamos muy claro, estamos entendiendo que aquellas emociones que son lesivas, que tienen mala crítica, lo que hacen es, en este caso por ejemplo el de la ira o el odio, orientarnos a movernos de aquello que no nos gusta y eliminar por completo aquello que nos está dañando. Evidentemente, una vez sabido esto, lo que hacemos es construir un plan saludable, sano, responsable, no agresivo, para alcanzar esos objetivos de me quiero salir de esto que no me gusta o quiero terminar por completo con este estímulo que no me gusta. Exacto. Y siempre hemos hablado mucho en este programa de la importancia del perdón, tanto para uno mismo como para los demás, porque nos evita muchos conflictos. Y también vamos a seguir hablando un poco porque creo que está muy conectado, tanto los conflictos mentales con lo físico, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Sí, tienen una conexión casi inevitable, ¿no? Salvo que
vivas totalmente disociado. El concepto de disociación en psicología hace referencia a que no estás conectado con la realidad. Es decir, pues de repente estoy viviendo un contexto de maltrato, pero yo me bloqueo, no lo veo, no lo miro, me empiezo a crear ilusiones en mi cabeza y yo no conecto con mi realidad. ¿Por qué? Porque no estoy preparado, todavía no tengo los recursos necesarios para atender psicológicamente ese dolor, y lo que hago es que me aíslo. Es como no ver aquello que no sostengo, ¿no? ¿Vale? Y esto es una herramienta de defensa. Evidentemente después ya con terapia, etcétera, se va atendiendo eso en un entorno seguro, y lo que se hace es acompañar a la persona a que, bueno, atienda ese contexto de, en este caso, de maltrato, ¿no? Estoy hablando de términos de psicología, no es coaching, pero esto es pedagogía, ¿no? De salud mental, y también conviene, ¿de acuerdo? Entonces, claro que sí, claro que el cuerpo y la mente están conectados, están asociados. Fíjense que es lo contrario a disociado. ¿Por qué ocurre esto? Antes nombrabas la aceptación. Vamos a suponer que a nosotros nos está pasando algo que no nos gusta. De repente, pues Fernando nos empieza a poner aquí, ¿no?, nuestro técnico, sonidos en los auriculares, nos despista, nos vuelve locos, que ustedes no están oyendo nada, pero nosotros no sabemos ni lo que estamos diciendo porque nos está molestando. Y de repente empezamos a enfadarnos, conectamos con eso, conectamos con ese enfado, ¿y qué es lo que ocurre? Que ya nuestro cuerpo empieza a ponerse tenso. Dejamos de sonreír, se nos contrae lo que es la musculatura abdominal, diafragmática, y lo que es del cuello también. El cuello, garganta, ¿verdad? Chakra garganta que decimos en yoga. Ok, taquicardia, sudoración, taquipnea, es decir, empezamos a respirar rápido. Fíjense cómo ya nuestro cuerpo reacciona directamente con ese estímulo, porque a nosotros, a Fernando, pues bueno, no nos gusta que nos haga eso, ¿no? Vale, fíjense cómo, mira, ahora Fernando está haciendo cositas, no sé si ustedes lo están escuchando, nosotros sí. Ay, no, pero a mí esto me gusta, a mí me relaja. Ahí te has equivocado, compi. Esto lo utilizo yo para dar clases de yoga, estos sonidos. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense, claro, si yo me pongo nervioso con esto que acaba de hacer Fernando, hay una cascada hormonal, ¿verdad? Con adrenalina, noradrenalina. Está haciendo diabluras el compañero. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, y nuestro cuerpo reacciona. Antes hablabas de la aceptación, como decía. ¿Qué pasa cuando aceptamos? ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, pues Fernando es un... vamos a dejarlo ahí, y bueno, es así que vamos a hacer, ¿no? No nos peleamos con eso. Entonces nuestra cascada hormonal es distinta, es de relajación, es como, bueno, animalito, ¿qué le vamos a hacer? No me enfado con él, y entonces ya mi cuerpo reacciona distinto. Fíjense cómo frente a un mismo estímulo, nuestra respuesta emocional y nuestra respuesta física va íntimamente relacionada, porque están asociados. Y es casi, bueno, explicábamos antes, salvo que vivas disociado, es casi, bueno, inevitable que exista esa unión. Es más, podríamos decir que aunque vivas disociado, también hay una huella somática, porque tu cuerpo sí está percibiendo eso. Otra cosa es que tu mente no lo esté observando, no lo esté procesando, y tú no te regules para orientarte. Simple y llanamente se queda la huella somática, y muchos de los traumas, por ejemplo, se quedan bloqueados y memorizados en el cuerpo, aunque tú no entiendas muy bien por qué. Pues bueno, tienes miedo a los pájaros. Que acabas de poner Fernando, por aquí. Bueno, has dicho algo de lo que te voy a preguntar ahora. Podemos coger información de lo que acabas de hablar, pero para que los oyentes lo entiendan, que a lo mejor alguien se encuentra muy bien, si no, yo estoy bien, pero podemos dar algunos tips para reconocer si estamos en conflicto, así como... Bien, ¿sí? Esa, vamos a llamarle guerra interna. Eso, ¿vale? guerra interna. ¿Les parece bien? Venga. Vale, vamos a ver. Un tip súper sencillo. Si tú de repente en tu día a día, tú pones 1 hora al día, ¿vale? Tú dices, mira, yo todos los días más o menos calculo que a las 10:15 de la mañana tengo un huequito para mí. Y yo cojo y me paro. Me pongo en un sitio que pueda estar cómoda, ya sea una silla, una colchoneta, una cama, un sofá, donde tú te sientas cómoda. Y de repente simplemente observas si existe un punto de tensión en tu cuerpo que no esté relacionado con un ejercicio físico. Es decir, oye, si tú acabas de subir una escalera y tienes los gemelos cargados porque acabas de subir una escalera de 10 pisos, pues de repente es normal que tengas tensión en esa musculatura. Pero si tú, bueno, has tenido oportunidad de estar como 10-15 minutos, bueno, con un ritmo normal de moverte tranquilamente, incluso estar sentado en el despacho, ¿no? Tú coges y te acuestas o te sientas cómodamente y observas si hay algún punto de tu cuerpo en el que sientes tensión, calor, golpeteo, vibración, que no tenga explicación con lo que acaba de pasar.
¿vale? Quiero decir, que no tenga explicación con esos 10 pisos de subida en la escalera, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo que sí te acaba de pasar es que acabas de discutir con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, con tu compañero, ¿no? O compañera, ¿vale? Entonces, si tú te observas y de repente sí sientes esa tensión, calor, vibración en tu cuerpo, probablemente te esté indicando que hay un conflicto que no está atendido en ese momento, que no estás en la observación del conflicto y en la puesta en marcha del plan de respuesta hacia el conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú tienes un conflicto y tú de repente lo observas, planificas y te pones en marcha para resolverlo, el nivel de tensión, de activación corporal disminuye. Por eso es importante el decir, oye, si yo tengo esta tensión y no tiene explicación, quiere decir que hay algo que no estoy atendiendo de alguna forma, ¿no? Y muchas veces, como dices tú, no, pues yo estoy bien, no sé muy bien qué es lo que me pasa. Pero cuando te observas y ves que hay una tensión inexplicable, vamos a ponerle esa expresión, de repente dices tú, venga, vamos a ver qué es lo que hay detrás. Y ahí es cuando empezamos a hacer ejercicios para saber qué posibles conflictos o guerras internas tienes. Claro, estamos hablando de la parte física, pero también en la parte mental, ¿cómo nos damos cuenta? Pues mira, podemos observar la misma técnica. Si yo tengo mucho ruido mental, si yo de repente veo, primero, que estoy más irascible, que reacciono más agresivamente a los contextos de mi vida, que estoy menos creativo. Fíjense por qué hablamos de la creatividad. Porque la creatividad se da cuando la amígdala no está funcionando. A la creatividad de la buena, ¿no? Evidentemente, la amígdala, ¿qué es lo que era? La amígdala es el centro de alarma del cerebro, es decir, está encargada de observar amenazas, ponerte en tensión para que bien ataques o huyas de esa amenaza. La creatividad en ese contexto está limitada a, plantearme a ver cómo huyo del león, ¿no? Oye, pues a ver cómo escapo yo de esta, porque es un problema real que estoy teniendo, pero no me voy a poner a pintar las paredes, ni a pintar un cuadro. Entonces, cuando tú sientes que estás menos creativo, menos inspirado, probablemente es que se te está activando mucho más la amígdala. Eso quiere decir que estás teniendo un miedo a algo, ya sea un resultado, a una persona, a un proyecto, a permanecer como estás o como has estado hasta durante mucho tiempo. Oye, es que no quiero seguir así, tengo miedo de eso. Cuando la creatividad se disminuye, probablemente tengas un conflicto interno que no está siendo atendido. ¿Qué más podemos ver, mentalmente a la hora de preguntarnos si tenemos ese conflicto mental? Bueno, pues de repente yo lo que hago es que no solamente estoy menos creativo, sino que además tengo mucho más ruido mental y me cuesta concentrarme. Falta de memoria también, creo, ¿verdad? Exactamente. Vale, me cuesta eso, concentrarme, me cuesta memorizar y de repente, oye, ¿y por qué? Pues porque la mente, a nivel, a lo mejor también inconsciente, está trabajando para intentar resolver eso que no está siendo atendido. Vale, y como decíamos antes, esas dos cosas están unidas en programación neurolingüística, que es un poco donde yo me baso para las sesiones de coaching. Hablamos de lo que es el portal mental y el portal físico. Y eso quiere decir que cuando uno influye en uno de esos dos portales, el otro se ve también influenciado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy nervioso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque mentalmente estoy dándole muchas vueltas a un problema que tengo. Pero yo voy al portal físico y lo que hago es que empiezo a respirar, estirar, hacer yoga, a meditar. Esa atención a mi parte física va a hacer que mi portal mental disminuya de intensidad. E igual de la otra forma, si yo tengo mucha tensión, tengo taquicardia, estoy respirando entrecortadamente, tengo unas molestias abdominales brutales porque tanto la musculatura como... Tique en el ojo. Tique en el ojo, exactamente. Ahí hay que tener mucho cuidado. Desde que tengan algún tique en el ojo que no pueden controlar, ahí está ocurriendo algo, ¿eh? Exactamente, es una indicación física de que algo está ocurriendo. Todas estas señales mentales de activación, extra de activación, que no tienen una explicación por lo que está pasando justo en ese momento, lo que hace es que nos ponen alerta y dice, oye, pues bueno, voy a recurrir al portal mental y lo que voy a hacer es coger y activarlo positivamente para que mi cuerpo empiece a relajarse. Entonces empiezo a hacer visualizaciones de esa playa maravillosa que me encanta, de aquel viaje estupendo. Voy a empezar a pensar en esa canción que me trae unos buenos recuerdos increíbles. Pongo mi mente en otro lugar y de repente mi cuerpo empieza a relajarse. Por eso, entender esa comunicación, ese vínculo, esa asociación entre el portal mental y el portal físico hace, primero, que prestemos atención a los dos portales. Oye, ¿qué me está pasando mentalmente o físicamente? Y segundo, que desde la responsabilidad nos ocupemos de uno o el otro portal o los dos a la vez para ir bajando esa activación extra y que desde esa
mayor calma, no desde la desregulación y el miedo, sino desde una calma aceptada, sí podamos atender aquello que está por resolver. Bueno, pues hoy hemos hablado de los conflictos, algo que está en nuestra vida, pero que hay que solucionarlos porque, como todo, se puede ir enquistando, empeorando con los años, y sobre todo ese ejercicio que yo lo apoyo al 100%, el de pararte, que al final es meditar, estar contigo, ir hacia ti para reconocer qué es lo que está ocurriendo y así poder poner solución. Y si no puedes solo, como siempre decimos, Javier, que pidan ayuda. Amigos, familiares, pareja o profesionales. Ayuda. Exacto. Sí. Y si no, escúchenos a nosotros también cada semana, que También. aquí tenemos mucho que darles y se lo damos con mucho cariño. Javier Berrocal, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y nos encontramos la próxima semana. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.